Recientemente la UNESCO ha incorporado las 11 rutas que componen el legado andalusí a su programa mediterráneo. Un paso más para su declaración como itinerario cultural europeo y una invitación para todos los que estamos tan cerca de recordar algo que a veces tenemos tan próximo como olvidado. Durante 8 siglos en la península ibérica se rezó Alá y se habló árabe. 800 años en los que se creó una espléndida y exquisita civilización que ahora se pretende recordar, recuperar y difundir con el legado andalusí. Un proyecto cultural y turístico ya en marcha, respaldado por capital público y privado que ha sido calificado recientemente por la Unión Europea como el más importante del Viejo Mundo. Son muchos e interesantes los objetivos que persigue el legado andalusí. Por un lado, la difusión del rico patrimonio histórico-artístico de Al-Ándalus, que al mismo tiempo está permitiendo la catalogación de muchos monumentos que permanecían en el olvido. También propone la recuperación de los mejores valores de aquella civilización, que no es otra cosa que una invitación a reconocerlos como nuestros, porque muchos aspectos están en nosotros, en nuestra forma de vida, de ser y de sentir. No hay que olvidar que Al-Ándalus fue geográficamente mucho más de lo que hoy es Andalucía. A lo largo de 4 siglos ocupó gran parte de la península ibérica, incluidas las Islas Baleares. Las continuas luchas entre musulmanes y cristianos por conquistar estas tierras provocaba que el mapa de fronteras variara constantemente. En la época de menor extensión, desde el siglo XIII hasta 1492, Al-Ándalus quedó reducido al reino de Granada, la capital que durante más tiempo fue hispano-musulmana. En ese viaje a la memoria que propone el legado andalusí, se rescata el sentido de la vida, su tolerancia, su capacidad lúdica, el placer de los sentidos, el gusto por la belleza. Para ello, y con la participación de profesores e investigadores, en varias ciudades andaluzas se han celebrado exposiciones que dan una visión global de la cultura andalusí. A la luz numerosas publicaciones de carácter científico y divulgativo y se han creado las rutas de Al-Ándalus que permiten al viajero ir al encuentro de una parte privilegiada de nuestra historia. En total son 11 rutas que recorren 240 pueblos andaluces y sus áreas de influencia. Un programa turístico que combina armónicamente la cultura, la historia y la naturaleza y que es una alternativa o complemento a la oferta turística de sol y playa que tradicionalmente se ha hecho de Andalucía. Estas rutas, por nuestra geografía, que impulsan el turismo rural cada vez más en alza, transcurren por zonas alejadas de los circuitos convencionales. Una iniciativa que al mismo tiempo pretende potenciar desde el punto de vista económico la artesanía y la creación de una infraestructura de servicios, como hostelería, ocio o transporte. Este programa lo dedicamos íntegro a una parte importante del legado. En él nos alejamos de los grandes monumentos que todos conocemos para descubrir otros muchos aspectos de esta herencia que nos darán nuevas claves para entender y reconciliarnos con el pasado. Diversas exposiciones y 11 rutas que componen, como hemos oído, el legado andalusí. De esas 11 rutas hemos escogido una como modelo, la de los almorávides. Es un viaje que se inicia en África, que nosotros recogemos en Tarifa y Algeciras, por donde ellos entraron a la península, y que tras recorrer diversas localidades de profunda huella andalusí, alcanza Granada. Donde las aguas del Mediterráneo y el Atlántico se unen, comienza esta travesía, tantas veces recorrida por los musulmanes durante 800 años.
5 siglos después, esa brecha de agua que es el estrecho de Gibraltar, cruzada por los almorávides para defender la España musulmana de la amenaza cristiana, nos conduce a una ruta por lo que fue Al-Ándalus y por lo que queda de ella. Basta conseguir la huella del pasado para encontrarnos hoy en muchos pueblos andaluces con una rica herencia artística y monumental, y con una forma de vida en muchos aspectos fiel a la memoria de otro tiempo. Desde la costa gaditana al interior de las provincias de Cádiz y de Málaga hasta alcanzar Granada, cada paso de esta ruta nos invita a recordar 8 siglos de historia, que aún hoy parecen sacados de una leyenda. En días claros, Marruecos se divisa desde Tarifa, separadas tan solo por 14 kilómetros de mar y océano. Del tiempo que estuvo bajo el dominio musulmán, quedan aún las puertas de entrada a lo que entonces era la Medina y hoy es el casco antiguo. Restos de construcciones andalusíes integradas en edificios modernos nos sorprenden en nuestro paseo por la ciudad, como este bar del centro histórico. Tarifa, como verás, tenía 3 puertas: la puerta del mar, la puerta de la Almedina, que es la que estamos, y la puerta de la Aljara. Donde estamos, la puerta, pues digamos que tenía una fase primordial que era la entrada a la ciudad, donde estaba el mercado, donde, digamos, vivían los comerciantes. Como ves, está este arco y el otro en medio tiene un rastrillo que seguramente por la noche caería, o en caso de guerra o de asedio, pues caería para que el enemigo no entrara hacia adentro. Pero fundamentalmente es la Alcazaba con sus sólidas murallas la que nos da idea de la importancia estratégica que para los musulmanes tuvo esta ciudad. Tras 582 años de presencia musulmana en Tarifa, los árabes habían desembarcado al mando de Tarif Ben Malek en el año 710. El 21 de septiembre de 1292, las tropas del rey castellano Sancho IV el Bravo conquistan la ciudad entrando por el llamado Postigo de Santiago, un boquete abierto en el lienzo de muralla. Además de todas las murallas arabescas, el castillo todavía se conserva y precisamente en esa torre llamada del Cubo tuvo lugar la heroica gesta que don Alonso Pérez de Guzmán, llamado Guzmán el Bueno, arrojó su puñal para que degollaran a su hijo, puesto que los árabes lo tenían como rehén y no le decían que si no entregaba la plaza lo degollarían. Guzmán el Bueno, en un acto de valentía, no solamente no entregó la plaza, sino que arrojando su propia daga mataron a su hijo primogénito Pedro Alfonso. El castillo está fechado en el año 349 de la Égira, que en la cronología cristiana corresponde al 960. En Algeciras la parada es rápida pero obligatoria, ya que esta fue la primera ciudad islámica de nuestra geografía, elegida por los musulmanes para iniciar su aventura conquistadora. Hoy apenas quedan restos que recuerden el pasado, y es que los musulmanes prefirieron destruirla en el siglo XIV, antes de que cayera en manos de Castilla. Después y durante más de 300 años la ciudad estuvo despoblada. Solo en los alrededores se observa la presencia andalusí en las viejas torres vigía que despuntan a lo largo de la costa, como esta conocida como Torre de Botafuego. Estas torres fueron construidas por los musulmanes para defenderse de los ataques vikingos. Abandonamos la costa rumbo al interior de Cádiz, en dirección al norte, donde el paisaje es cada momento diferente y más espectacular si cabe. Es en esta zona de Andalucía donde se concentran los pueblos apellidados de la frontera, a causa de su agitado pasado, que no es otro que más de 200 años de lucha entre musulmanes y cristianos por apoderarse de estas tierras. Uno de estos pueblos se alza orgulloso en la cima de una colina rocosa, al abrigo de las murallas de su castillo árabe del siglo XIII. Castellar de la Frontera, con un encanto capaz de transportar al viajero a historias antiguas, fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1963.
Pueblo singular, casi todos los habitantes que hoy ocupan las casas del viejo Castellar proceden del norte y del centro de Europa. Gente que ha encontrado aquí un pequeño refugio de vida bohemia, ajena a las tensiones de las grandes ciudades. De los vecinos del Castellar de antaño tan solo queda esta familia, que tradicionalmente se ha encargado de cuidar con mimo el castillo y sus alrededores. Nosotros somos los avileses, de la familia Avilés. Mi bisabuelo y mi abuelo y mis tíos, que fueron los que vivieron por último en el castillo. Y cuidábamos el pueblo aquí. Ya cuando ellos murieron, mis tíos, pues ya el castillo se desbarató, pues ya nadie acudía a ponerlo en... Pocos kilómetros hacia el norte y en pleno corazón del Parque Natural de los Alcornocales se divisa Jimena de la Frontera. Corona el Cerro de San Cristóbal, el Castillo Árabe y los aljibes, en bastante buen estado de conservación si tenemos en cuenta las escasas intervenciones de restauración que aquí se han hecho. De su largo pasado musulmán, que abarcó desde el año 711 hasta 1431, nos queda también su nombre y una herencia muy dulce, el piñonate, un postre típico de Jimena que se elabora a la antigua usanza andalusí. Y esto viene de madre a hija, de la abuela, de la bisabuela, de toda generación, de una a otra, ¿eh? Porque esto, todas las jimenatas saben hacer el piñonate. Lo que pasa es que cada maestrito, como dice el refrán, tiene su librito, ¿sabes? Cada una tiene una manera de hacerlo y cada una tiene una manera de elaborarlo. Pero vamos, prácticamente el piñonate es el mismo. Lleva los ingredientes que lleva en la elaboración de ahora de la miel. Lleva clavo, cáscara de naranja, la uva, anís en grano, vamos. La almendra, la canela, el piñón, el ajonjolí y la miel. Que la miel ahora que ponen la punto de caramelo y se vuelca aquí en los fideos estos que ya hemos hecho antes y se mete en los moldes ahora y se machaca. Puede tener un piñonate hecho, mira, no se puede mover porque está caliente, hasta que no se enfríe. Atrás se queda la provincia de Cádiz y ya en Málaga nos adentramos a la impresionante orografía de la serranía de Ronda. Corzos, cabras montés y jabalíes se refugian en sus paisajes salpicados de alcornoques, castaños y quejigos. Las carreteras estrechas y solitarias nos hacen disfrutar de la belleza de unos parajes a los que todavía no ha llegado la especulación turística. En esta parte de la ruta, el primer pueblo con el que nos encontramos es Gaucín, sobre el que se alza el Castillo del Águila, soberbio centinela de la serranía. El castillo domina perfectamente todo el estrecho de Gibraltar y en días claros se ve perfectamente África y toda la cordillera del norte de África. El principal hecho histórico que se cuenta de este castillo, que se conoce de este castillo, es la muerte de Guzmán el Bueno en el año 1309, cuando asediaba a los árabes que vivían en esta comarca. El pueblo nació en los alrededores del castillo como un arrabal del mismo y posteriormente se ha ido extendiendo siguiendo el sentido de los caminos. Escondido entre el bosque y la montaña se encuentra Benalauría, un pequeño pueblo donde el tiempo parece haberse detenido. Sus vecinos han sabido mantener e integrar sus viejos utensilios y construcciones, como este molino de aceite hoy convertido en museo, para mostrarlos con orgullo al viajero. Una de las ciudades emblemáticas del periodo hispano-musulmán que se cruza en nuestro camino es Ronda. Recorrer la parte vieja que conserva su antigua fisonomía es admirar sus numerosos monumentos que la han hecho célebre. No muy lejos del famoso Tajo que asoma la ciudad al abismo, hay un lugar casi desconocido pero no por ello menos interesante.
Son los baños árabes, sobre los que hay un importante proyecto de recuperación. Nos encontramos en unos baños árabes del siglo XIII y XIV. Son sin duda los más importantes de la península, aunque la verdad es que no son lo suficientemente conocidos, ¿no? Bueno, lo realmente importante de estos baños, en definitiva es lo que lo caracteriza, es que aún se conservan las tres salas fundamentales en cualquier tipo de baños públicos de época musulmana, que son la sala destinada a los baños de agua caliente, los destinados a los baños de agua templada y los de agua fría. Todo en el marco de una estructura espacial en 3 naves, con solución de arcadas en ladrillo y con un sistema curioso de iluminación artificial desde el exterior mediante unas claraboyas o lucernas que en definitiva le dan un ambiente muy agradable y especial a un lugar tan importante como son los baños públicos para la cultura musulmana. En definitiva, un lugar ideal para las relaciones humanas y sociales. Llegar a Antequera es entrar en el corazón geográfico de Andalucía. Ciudad monumental por excelencia, ofrece al visitante un recorrido por múltiples capítulos de la historia y del arte. Así permite retroceder más de 4.000 años si se visitan los dólmenes neolíticos, o rememorar y recrearse en su pasado andalusí. Dentro del Sultanato Nazarí de Granada, la ciudad musulmana de Antequera supuso una importante plaza militar como ciudad de frontera durante bastante tiempo. Arquitectónicamente, en el plano de arquitectura militar, se componía fundamentalmente del recinto alto o zona de Alcazaba, en este momento en la que nos encontramos, y hay un segundo anillo de murallas que lo componen fundamentalmente lienzos de muralla y torreones actualmente que están, digamos, fundidos con el propio caserío urbano. La ciudad, a partir de la conquista de Granada, prácticamente cambia su carácter militar por el de ciudad comercial y agrícola. A partir de ese momento se produce una importante explosión demográfica y Antequera crece a los pies de su castillo de manera rápida e importante, ¿no? Una parte importante de la gastronomía andaluza tiene sus orígenes en la cocina hispano-musulmana. Lógicamente, con el tiempo, a algunos platos se les han incorporado nuevos ingredientes, aunque muchos se mantienen tal y como los elaboraban los andalusíes. Muchos de los platos que se preparan en la cocina andaluza son de origen árabe. Aquí, por ejemplo, vamos a preparar unas berenjenas. Aunque le hemos incorporado jamón posteriormente, el origen es típicamente andalusí. Ellos elaboraban muy simples, siguen elaborándose así. Ellos tenemos cierta similitud todavía con el mundo árabe en la forma de cocinar la cocina andaluza, ¿no? Utilizaban mucho el aceite, se sigue utilizando nosotros también para freír y últimamente cada vez más el aceite de oliva. Ellos incorporaron también a la cocina nuestra todo lo que son especies y frutos secos. La miel de caña, que también es de origen andalusí, es miel de caña de azúcar, una concentración de lo que es la pulpa del azúcar, una reducción, y queda el plato terminado así. De la época hispano-musulmana nos han quedado también numerosas leyendas que han enriquecido la historia y la literatura de Al-Ándalus. La Peña de los Enamorados, símbolo de la comarca de Antequera, tiene tras de sí su propia fábula. Su nombre proviene de una antigua leyenda de época de frontera, según la cual en la ciudad de Granada había un rico hacendado musulmán que tenía una hija y en cuya casa estaba sirviendo como esclavo un joven cristiano. Entre ellos surge el amor y entonces, viendo que son imposibles sus relaciones, deciden huir hacia tierra de cristianos, concretamente hacia Antequera. Ya cercano a la peña, cuando comprueban que el padre está a punto de alcanzarlo, deciden subir al punto más alto y desde allí se abrazan y se tiran desde lo más alto. Es decir, allí mueren y a partir de ese momento pues fueron enterrados justo al pie de la peña, junto al lecho del río Guadalhorce. Justo detrás de la Peña de los Enamorados aparece Archidona.
localidad en la que la antigua mezquita de la ciudad musulmana se ha conservado como parte de la actual ermita de la Virgen de Gracia. Parte cristiana y parte musulmana conviven como claro ejemplo de la reutilización de la arquitectura andalusí, sin necesidad de recurrir a la demolición o al abandono. Ella misma nos indica el rumbo a seguir para alcanzar la última etapa de este viaje. Nuestra ruta llega finalmente a la mágica Granada, último baluarte de la espléndida civilización hispano-musulmana. A la Granada orgullosa de ser mora, que descarada y exultante abre al viajero las puertas de su legado andalusí, y al mismo tiempo a la Granada celosa, guardiana de una parte de su pasado que seduce al visitante a descubrir sus rincones secretos. Oh, gente de Al-Ándalus, qué dichosos sois. No temáis entrar en el infierno, no se castiga con la desdicha a quienes ya viven en el paraíso.